Las masas de agua de Galicia y el norte de Portugal están sometidas a una creciente presión derivada de la presencia de núcleos urbanos e industriales que vierten sustancias contaminantes que no pueden ser eliminadas a través de los sistemas de tratamiento actuales. Este tipo de contaminación constituye un problema global que debe ser abordado desde un punto de vista integral. El proyecto Blue Water trabaja en desarrollar un conjunto de metodologías y herramientas innovadoras para evaluar y reducir los riesgos ambientales asociados a la presencia de los contaminantes emergentes y microplásticos en el medio acuático. En él participan 11 socios de Galicia y norte de Portugal con el fin de proporcionar apoyo en la gestión de la calidad de las aguas y reducir así la emisión de contaminantes. El objetivo general del proyecto Blue Water es mejorar la calidad de las aguas de los ríos, de las aguas de transición y las aguas costeras mediante el control, el seguimiento y la evaluación de los contaminantes emergentes, que llamamos de preocupación emergente, y de los microplásticos. Y también, y muy importante, trabajar en mejorar la eficacia de los sistemas de depuración, ¿no? Y con todo ello, ¿qué pretendemos? Bueno, pues garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos y también facilitar la implementación de la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales. El proyecto está estructurado en 4 actividades principales. Hemos seleccionado una serie de compuestos orgánicos e inorgánicos como compuestos indicadores derivados de la Directiva de Aguas Residuales, de la Directiva Marco de Aguas y de las listas de observación derivadas. Ahora estamos desarrollando una serie de metodologías analíticas para la determinación de estos compuestos indicadores y también para microplásticos en agua superficial y en agua residual. También tenemos previsto organizar un ejercicio interlaboratorios para la validación de esta metodología analítica para los compuestos indicadores de la normativa de aguas residuales, en el que se prevé que participarán unos 12 laboratorios de España y Portugal. Blue Water evalúa la eficacia de la SEDAR con y sin tratamientos terciarios o cuaternarios en la eliminación de microcontaminantes presentes en efluentes urbanos e industriales por medio de análisis químicos y ensayos ecotoxicológicos con organismos centinela. No projeto Blue Water pretendemos avaliar a eficiência de tecnologias de tratamento quaternário, como ozonização, nanofiltração e processos de oxidação avançados, a serem implementados numa escala piloto na hectare municipal onde nos encontramos. Temos como objetivo o cumprimento dos requisitos impostos pela nova Diretiva Europeia para o tratamento de águas residuais urbanas, com destaque para a remoção de micropoluentes e avaliação do potencial de reutilização para fins de rega na agricultura. Pretendemos, com esta tarefa, fazer ou implementar uma avaliação de risco ambiental e, para isso, faremos uso de ferramentas ecotoxicológicas e, além disso, de ferramentas de modelação. Estas ferramentas de modelação serão essenciais para modelar a forma como as soluções encontradas no âmbito do projeto permitirão melhorar a qualidade da água das hectares e dos meios receptores. Na componente final desta tarefa, iremos fazer uma avaliação de ciclo que incorporará toda a informação recolhida no âmbito do projeto e assim auxiliar na escolha das melhores soluções para melhorar a qualidade da água nas hectares associadas com os contaminantes de preocupação emergente y microplásticos. Blue Water se construye sobre la base de conocimiento generado en el proyecto Norwater, en el que participaron muchos de los socios actuales y en el que se puso en marcha la red Norwater, una red de intercambio de conocimiento y foro de colaboración transfronterizos en torno a la temática de los contaminantes emergentes. El proyecto Blue Water es una continuación del proyecto Norwater y lo que intenta este proyecto es consolidar e impulsar dicha red. Esta red es una red de todos los actores involucrados en la gestión y el tratamiento de la calidad de las masas de agua en torno a los contaminantes emergentes pues a ambos lados de la frontera, tanto en el norte de Portugal como en Galicia. Además, pues otro de los objetivos principales de esta red es favorecer el intercambio de experiencias entre todos estos actores y que finalmente los resultados del proyecto pues se difundan y se transfieran para que sea lo más eficiente posible. Con el fin de concienciar y sensibilizar acerca de los riesgos e impactos de los CECs y microplásticos, tanto en el medio ambiente como en la salud humana, se realizan actividades de educación ambiental que contribuyan a un cambio de actitud y de hábitos en la sociedad.
Por um lado, estamos a fazer limpeza de resíduos e algumas atividades experimentais e oficinas para as escolas para mostrar o papel que um rio pode ter no transporte de resíduos, e vai ser colocada ainda uma barreira ecológica para a retenção desses mesmos resíduos, para a sensibilização da comunidade. Vamos também dinamizar várias exposições itinerantes, inclusivas, para mostrar a importância da conservação dos valores naturais e do impacto que os microplásticos podem ter no meio hídrico. Essa exposição vai ser acompanhada de vídeos exploratórios e também de guias. Por último, estamos a dinamizar alguns jogos didáticos e de exploração e também kits didáticos de exploração em família para mostrar a importância do ciclo da água e de toda esta economia circular em torno deste tema. El proyecto Blue Water representa un compromiso conjunto para proteger y preservar nuestros recursos hídricos a través de la investigación, innovación y la cooperación transfronteriza. 11 entidades de España y Portugal trabajan durante 3 años de forma conjunta para la mejora de la calidad de las masas de agua. Trabajamos para garantizar un futuro en el que las generaciones venideras puedan disfrutar de ecosistemas acuáticos saludables. Juntos construimos soluciones para cuidar el agua, nuestra fuente de vida.